1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out for my love. You better buckle up. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth Y yo soy Lorena Hook, y nuestra invitada del día de hoy es, Yara Cardesa. que es estudiante del último año del Profesorado de Ciencias Sagradas. Bienvenida, Yara. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar acá charlando con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Yara, queremos que nos cuentes un poco de qué te motivó a estudiar esta carrera, qué fue el motivo que hizo que vos ahora estés estudiando en el último año. Bueno, todo empezó hace muchísimos años. Con los jóvenes de la iglesia íbamos a los campamentos que hacían antes en el instituto y en el año 2018 estábamos ahí y de la nada como que tomé conciencia de que había más gente atrás de todo el evento, que había gente preparando todo eso, que había gente que se estaba capacitando, que estaba estudiando ahí y ahí como que me empezó a interesar un poco más. Yo a todo esto tenía como 15 años, sí, tenía 15. Y yo ahí más o menos ya estaba viendo que iba a estudiar cuando terminé la agrotécnica. O sea, me faltaban un montón de años, pero ya estaba viendo. Y tenía claro que quería estudiar o profesorado en lengua y literatura o en historia, alguno de los dos. Eso no estaba bien definido todavía. Y el domingo, el último día, hacen un llamado en general a pasar adelante para que iban a estar orando por quienes pasaran. Y bueno, pasamos casi todos y yo ahí estaba y le dije, Señor, no sé por qué, pero es como que tengo una inquietud de venir a este lugar y si realmente querés que me capacite, hacémelo saber. Porque El lugar es Urdinarrain. Así es. Estás hablando. Que es donde está el instituto. Así es, así es. Yo dije, Señor, si vos querés que yo esté en este lugar capacitándome, decímelo, porque no quiero guiarme por mis emociones, no quiero hacer cualquier cosa que sea lo que vos no querés. Entonces necesito que me digas realmente si esto que estoy sintiendo viene de vos o no. Y esa fue toda mi oración en ese momento. Que el Señor me confirme si tenía que estar ahí o yo me iba a estudiar la otra carrera. O sea, con 15 años ya estaba ahí redeterminada que iba a hacer. Terminó todo ese momento y estaba el celador del lugar, que se llama Sergio, hablando con quien era entonces mi líder de jóvenes y vemos con las chicas que estaban mirando mucho los dos para donde estábamos y me llaman. Y yo les hago señas como, ¿yo? Y me dicen, sí, vení. Y en eso voy y Sergio me mira y me dice, Dios te dice que tenés que capacitarte, nada más. Wow. Y ahí ese fue el punto en el que yo dije, listo, ya está acá, no importa más nada, me vengo a estudiar acá. Qué bueno, Qué qué bueno. bueno. Qué decisión, ¿no es También. cierto? Porque siempre nosotros supimos que el instituto era como para estudiar pastorado. Pero eso cambió en 2018, Sí, tengo justamente. entendido que es donde la provincia lo aprueba para que sea profesorado y pueden dar clases en las secundarias como profesores de qué materias, por ejemplo. Podría llegar a ser profesores de Filosofía. filosofía, de formación ética y ciudadana, en algunos casos podría llegar a ser historia, psicología, dependiendo también de si es el cargo, si es supletorio, habilitante, pero son muchas puertas que se abren para poder trabajar. Claro. ¿Cuántas materias tienen más o menos? Y por año son aproximadamente 13 materias. 13 materias. Y, por ejemplo, ¿cuáles materias tienen? No es solo Biblia. No. Tenés las materias que van de la parte teológica, que bueno, son exégesis, Sagrada Escritura, dogmática. ¿Qué significa exégesis, digamos, para alguien que no tiene ni idea? Es básicamente ir a lo profundo del texto y ver qué es lo que El texto bíblico. Claro, el texto Claro. bíblico y ver lo que el autor quiso decir. No verlo con el los contexto vendría a ser. Claro. No verlo con los ojos del siglo XXI hoy, sino verlo en aquel contexto, qué es lo que significó en aquel momento y todo eso. Claro. Es como un estudio Y profundo. tienen materias, por ejemplo, como filosofía o, Sí. digamos, materias de las universidades normal, porque es una carrera de grado. esto, Claro. entiendo. Sí. ¿Es licenciatura? No, No, es profesorado. Profesorado. Sí. Ah. Por una parte están estas materias teológicas y por otra están las materias pedagógicas, que ahí entran filosofía, pedagogía, práctica docente y todas esas materias. Claro. ¿Y cuántos alumnos son en total
En total, y seremos cerca de 50 o quizás un poquito más. Pasa que está la carrera del profesorado y hay unas carreras virtuales también. Claro, la del profesorado es presencial. Sí, esa es No presencial. se puede hacer virtual. Imposible. Claro. Imposible, eso sí o sí Sí. tiene que hacerse ¿Y presencial. les hacen hacer prácticas de ir a una escuela, dar clases? Sí. En este momento estoy terminando la primer tanda de prácticas y después cuando volvamos de vacaciones tenemos que hacer la otra tanda de prácticas. Qué bueno. Pero sí. ¿Y eso ya es en los últimos años que les hacen hacer prácticas o al principio En también? realidad desde primer año. En primer año hacemos en realidad prácticas, pero en una escuelita bíblica. Es desde una materia pedagógica, pero hacemos práctica en escuelita bíblica. En Claro. el segundo año hacemos práctica con pareja pedagógica en una escuela de allá de Urdinarrain, que es modalidad NINA, y ahí vamos, pero estamos en talleres específicamente. Y ya en tercer año, sí, nosotros fuimos el primer año que el año pasado alcanzó a hacer prácticas, porque era algo que los profesores nos comentaban que siempre quisieron hacer y por cuestiones no llegaban con el tiempo. Y el año pasado se pudo dar, pudimos dar una intervención. Y en cuarto año sí, son las prácticas más intensas que estamos un mes dando clases. Qué lindo que se incluya a la mujer en todo esto, Sí. porque en los inicios tengo entendido que era solo de hombres, o sea, siempre como que el pastorado en sí mismo fue más de hombres y hace un par de años se incluyó a la mujer y ni que hablar ahora que es profesorado, digamos, no solamente que te habilita para pastorear una iglesia, para Sino también para dar una palabra, sino para dar clases, con lo cual significa una salida laboral. Es Tal importante cual. eso. Cuando se reciben ya tienen una oferta laboral que les da... Eso también por ahí se maneja un poco diferente con el consejo pastoral, Mm. porque cerca de fin de año se tiene que mandar una carta al consejo pastoral expresando el deseo de estar al servicio y mostrándose uno a disposición de la congregacional, y ahí ya el consejo pastoral ve dónde puede haber en el país una vacante y ahí te dan la posibilidad de ir Claro. para allá a pastorear. Y en Claro. Entre Ríos es el instituto donde vas, es el único en Entre Ríos o hay otros. Por lo que tengo entendido, creo que es el único. No A sé nivel si- nacional me parece que es el único. No sé si hay otro a nivel nacional que den. Dentro de lo que es la iglesia, digamos, situando, ¿no? Que de esto es dentro de la iglesia Claro. congregacional, Claro. pero que también habilita para otra gente que no sea de la iglesia congregacional de estudiar la carrera, digamos, porque Claro. es una carrera abierta, digamos, a quien tiene un llamado de alguna manera de servir a Dios, entiendo. Claro, sí. En la congregacional sí es el único instituto que hay, porque bueno, de otras denominaciones sí hay. En Buenos Aires, bueno, no sé si seguirá estando el Instituto Bautista. No sé si habrá cerrado o no, pero sé que estaba ese hasta hace unos años. Pero acá en Entre Ríos sí está el seminario. Bueno, el seminario ya no es el ISEC, quedó Claro. el común nombre de seminario. Antes era seminario Sí. y vos estás internada ahí. ¿o? Así es, sí, Claro. sí, sí. ¿Qué ¿Cuántos chicos más o menos hay internados? O sea, o Son 13. todos No, 13. pueden ir y venir, digamos. Claro, Ujú. claro. Entre semana nos quedamos ahí y en los fines de semana cada uno se va para su ciudad y sirviendo en sus respectivas iglesias. Qué bueno, qué bueno. Y ISEC significa instituto... ¿Qué significa? ¿Qué Sería la significa? parte- ISIEC es Instituto Superior de la Iglesia Evangélica Congregacional. Ah, Claro, esas serían las siglas. Sí. las siglas. Y alguien que está... Bueno, antes de esta pregunta, ¿tenés alguna vivencia sobrenatural que has vivido durante este transcurso de Sí. tu carrera? Ahora, bueno, pensándolo, o sea, hay una, bueno, que no, en realidad no pasó en la carrera, sino que pasó antes, pero que también fue importante, y otra que también pasó durante la carrera, no sé si... ¿Podrías compartirla, sí? Todo lo que Sí, sea. totalmente. Nos interesa lo que sea sobrenatural. lo Algún que milagro, sea- claro, una milagro. vivencia que te... Bueno, una cosa es muy personal. Después de los 15 años, tuve unos procesos importantes. Yo sufrí bulimia y fue bastante grave. El punto más mal que estuve, llegué a vomitar 2 a 3 veces al día. Fue horrible, la verdad. Y un día estaba leyendo la Biblia en mi pieza y estaba leyendo 1 de Corintios capítulo 3. Y llegué a los versículos 16 y 17 y yo no puedo explicar ahí lo que llegué a sentir porque fue temor, literalmente fue temor lo que sentí, pero al darme cuenta de la condición en la que estaba yo, lo que yo estaba haciendo,
y también la misericordia de Dios. Esos pasajes dicen, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, ese mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Cuando lo leí fue como que se me quitó el velo y entendí ese pasaje y literalmente al día siguiente no vomité más. Wow, o sea, así. De la nada, o sea, por lo que yo había después investigado un poco más, queriendo entender también qué es lo que había pasado. Y es complejo porque en realidad los tratamientos para estos tipos de trastornos llevan meses, años, y hay personas que a veces viven con síntomas por mucho tiempo o quizás toda la vida, y realmente Dios fue muy misericordioso, porque literalmente leí eso y fue un shock impresionante el que recibí, y dije, yo no puedo seguir destruyendo esto tan precioso que Dios me dio. Y fue realmente fuerte esa experiencia. Qué bueno, eso es un testimonio vivo y esto también le puede servir a personas que están pasando por lo mismo. Hay muchas personas que nosotros no sabemos que están pasando por eso y lo están pasando y realmente muy impactante. Eso en cualquier ámbito de la vida, en cualquier tipo de trastorno, porque eso te pasó a vos, pero puede ser otra persona que esté atravesando problemas con el alcohol, con la droga, con cualquier tipo de vicio, que quiere dejarlo y sabiendo de que se puede así ocurrir un milagro. Obviamente que sí. Santiamén, uno como que pasa algo, en tu caso fue leyendo la Biblia, leyendo un versículo que es como que te impactó demasiado. Y obviamente fue la obra del Espíritu Santo, y desde ahí y ahora reflexionando desde el entendimiento de ahora, también puedo ver de que realmente cuando una persona tiene un encuentro genuino, verdadero con Dios, no vuelve a ser la misma persona. Realmente no vuelve a ser la misma, porque te das cuenta que hay un montón de cosas que quizás las hacías por inercia o porque te gustaban, no son compatibles con esa nueva vida en Cristo y no podés seguir haciéndolo. Y no lo haces porque te lo prohíban, sino porque tu satisfacción y el querer agradar es otra cosa ahora, no más a uno mismo y ni el placer de uno, sino que es el placer de Dios sobre todo. ¿Algún otro testimonio? Sí, el otro es que también hay una realidad, es que en la realidad en la que vivimos con mamá, económicamente hubiera sido imposible que yo entre al seminario. El primer año fueron bastantes problemas porque quedé debiendo un par de meses y yo ya estaba ahí muy mal porque no me gustaba para nada estar en esa situación, y estuve a punto de dejar una parte y me decía, no, ya está, yo no puedo seguir con esto. Y otra parte era como, y ahora vos no te movés de acá porque es el lugar que tenés que estar, no importa. Y me acuerdo una vez le dije a mi mamá, no importa, si es necesario vamos a levantar las piedras, van a caerse las hojas, se va a volver plata, lo que sea, pero quedad tranquila que acá no vamos a tener que poner un peso, porque también soy fiel creyente de que el que invita es el que paga. Si Dios llamó, es el que va a proveer para absolutamente todo. Y efectivamente así fue. Para la gloria de Dios, pudimos ver su provisión en estos años de una forma increíble, personas acercándose a querer ayudar también, desinteresadamente, también la provisión de Dios dando trabajo para poder suplir todo eso, así que es realmente hermoso ver eso. Qué bueno, qué bueno realmente. Y ¿tenés algún mensaje para por ahí los chicos que están en la secundaria, que por ahí no saben qué estudiar? O quizás tienen un llamado, ¿cómo me gustaría servir a Dios en algún área? Y no saben de que de pronto pueden servirle también siendo profesores. Y qué lindo cuando uno tiene un aula, que tiene alumnos, a los que les puede transmitir no solamente los conocimientos de la materia en sí, sino también puede transmitir buenos consejos, puede transmitir la palabra de Dios cuando se da el caso, ¿no? ¿Cierto? También. Y la apertura de los chicos a hablar. ¿Qué mensaje le darías a un chico que está en la secundaria, que no sabe qué estudiar y que por ahí quiere servir a Dios? Sí hay una realidad, y lo hablábamos en un momento con Julián, mi pastor, es que si no tenés realmente la determinación y el llamado, se vuelve pesado, porque hay una realidad. Se termina volviendo pesado por toda la demanda que tiene, no solamente en lo físico, en las materias, sino en lo espiritual también. Pero no es imposible, obviamente. Y también algo que he visto en compañeros que entraron en un principio porque les gustaba el profesorado, porque sentían que iba por ahí lo que querían hacer y todo eso,
Y conforme fueron pasando estos años, se dieron cuenta de que en realidad también el profesorado era más un medio, una herramienta para lo que Dios quería hacer. Y que si están sintiendo esa inquietud, que lo oren sobre todas las cosas, pero que vayan con la paz de saber de que si Dios pone esa inquietud, por algo es. Y que Dios va a suplir absolutamente todo. Que Él lo hace y si Él está ahí, no va a hacer falta nada más. Que el profesorado en realidad se vuelve más como un medio para poder expandir el evangelio, para poder expandir el reino. Exactamente. Hay un caso del pastor de una amiga mía de allá, que él es profesor y tomó unas horas y antes de tomarlas presentó carpeta y oró y dijo, Señor, si esto viene de vos, si hay algún propósito con esto, que se dé la posibilidad que yo pueda tomar estas horas. Tomó las horas. Y mencionó que en una clase, uno de los chicos, no recuerdo bien la edad, pero era el jovencito del chico, y se paró enfrente de todos y les pidió perdón a todos los compañeros porque dijo, yo soy cristiano y nunca les reflejé realmente eso que creo. Y les pido perdón por fallar. Y ahí empezó este profesor a preparar todas las clases y a como coordinar con este chico para que haga preguntas específicas para motivar a los demás. Y del aula, 11 chicos más empezaron a congregarse. A Es seguir a algo Cristo, tremendo, digamos, sí. a aceptar a Tal Cristo cual. en su corazón, que es un poco la gran comisión, Así es. lo que se Y llama. que es también, o sea, es un medio, una herramienta para cumplir justamente eso, la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión para los que no saben lo que es la gran comisión, digamos? Es ir, enseñar lo que Jesús enseñó, a ser discípulos y bautizarlos y formarlos en lo que Dios quiere. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Así. bueno. Muy bien. Bueno, La muchas verdad, gracias Yara por todo lo que nos dijiste, gracias por poder estar acá. y por compartir tu experiencia, y la verdad que te hemos visto hablar en la iglesia y Dios te ha dado un don también para saber transmitir lo que Él tiene para decir. Con mucha y- pasión. Ujú. Así que por eso queríamos que bueno, puedas compartir dónde estudias, en Urdinarrán, para que los que por ahí En el te desierto. ven y sepan, digamos, que está esta posibilidad, que es una carrera de grado y que está abierta a todos los que tengan un llamado a servir a Dios, con una linda salida laboral también. Así es. Ujú. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y a quien esté mirando también decirle que no tema y que si Dios está hablando que sea fiel a eso y sea obediente porque la obediencia trae recompensa. Amén. Bueno. Muchas gracias.